tardes a todos. Yo soy Laia, del equipo de comunicación de Tarracoviva. Hoy tenemos aquí al Ricardo Cajigal, de Jano Recreaciones Históricas, desde Cantabria, y bueno, nos enseñará pues, a reproducir un mosaico romano con teselas, con una técnica muy sencilla y para todos los públicos, para que pues, una vez lo tengáis hecho, pues lo podáis tener en vuestra casa o donde más os guste. ¿Vale? Así que, bueno, pues Ricardo, bienvenido y te escuchamos, todo tuyo. Gracias, Laia. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en el taller y a los que lleguen, que luego nos dará tiempo para saludar a los que vayan llegando, pero de momento con los que estamos yo creo que podemos empezar. Yo soy, como bien ha dicho Laia, Ricardo Cajigal. Llevo una empresa que lleva en el mundo de la historia y la arqueología más de 25 años, trabaja con Tarracoviva desde el principio, desde los comienzos, y bueno, el campo nuestro ha sido la divulgación. La divulgación que ha pasado por muchas etapas, y una de ellas le tocó a este libro, al mosaico, que el mosaico romano, como una práctica musivaria más que como una crítica artística, es decir, nada que ver con lo que pueda tratar los libros que ya lo hacen y muy bien de la historia del arte. Entonces nosotros vamos a tratar más la práctica musivaria. Como no tenemos mucho tiempo, es una hora, vamos a hacerlo de una manera inmediata, vamos a entrar inmediatamente en lo que es el proceso musivario. Vamos a hacerlo además de una manera muy ágil. La persona que colaboró conmigo en el libro, Aía Palacio, es la que va a llevar lo que es el desarrollo del mosaico, la colocación de todas las piezas que vosotros ya habréis recibido en vuestra casa, en una gran mayoría, espero que todos, y vamos a empezar de inmediato, porque tenemos hasta las 8. A las 8 menos cuarto dejaremos el mosaico tal como lo tengamos, porque ya habremos conocido cuál es la técnica sencilla, básica, para hacer la colocación, y veréis cómo se hace el paso final, que es la preparación de la masa y el rejunteo final. Es decir, que con lo que es una primera práctica de colocación de tesela, más lo que vais a ver, que luego os quedará grabado y lo podéis utilizar posteriormente a lo que es el cierre de este taller, será el acabado final. Así que de inmediato comenzamos con lo que podemos llamar el unboxing, es decir, vamos a tratar de abrir la caja que vosotros ya habéis recibido y que veáis los materiales y cómo los disponemos nosotros para hacer un trabajo fácil, ¿de acuerdo? Así que empezamos con nuestra extracción de ese material que os ha llegado en la caja. Si veis el mosaico, ya hecho, lo tenéis en la parte superior, nosotros ya lo hemos hecho, será el mosaico que utilizaremos al final. Es decir, será el mosaico donde recibiremos, donde echaremos la masa. Ahora ese mosaico se queda para las 8 menos cuarto y ahora vamos a empezar con el mosaico colocando las piezas que os han llegado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos desplegando todos los elementos y como veréis tenemos la copia real de ese pez que se corresponde con un motivo que aparece en el Museo Arqueológico de Tarragona. Es decir, si un día vais a visitarlo, buscarle, le encontraréis, y ese es el mosaico que nosotros os proponemos, ¿de acuerdo? Es un mosaico figurativo. Este mosaico nosotros os proponemos una forma, una creación artística, interpretando los colores, acercándolos a nuestras teselas, que son las que fabricamos, y ya veis que tenemos el tables, que haría la función de suelo, sería el suelo de nuestra casa, de nuestra domus, porque es una superficie perfectamente plana, y ya tenemos dispuesto tanto lo que son las teselas, que vamos a cortar ahora mismo con unas tijeras para que veáis cómo las tenemos que colocar justo al lado para que nos sea fácil irlas cogiendo y colocándolas. Y cuando tengamos ya las teselas, los dos montones, el montón de blancas, que es por así decirlo, la base del mosaico,
que es la tesela que más se repite, y luego la de color, que es la que nos va a dejar, nos va a permitir hacer el pez. Bien, el primer paso es colocar una argamasa en ese suelo, que en nuestro caso va a ser la cola, una cola que os hemos enviado. Bien, veis que de una forma rápida empezamos lo que es la preparación de esa masa, que en nuestro caso hemos dicho que es la cola, y si aprovecháis como espátula la tarjeta que os hemos enviado, repartís perfectamente la masa igual a cola por toda la superficie. Una vez que tengamos toda la superficie sin muchos grumos, sin mucha cola gruesa, en ese momento colocaremos ya nuestra imagen, que hace a modo de plantilla. Esa plantilla es la que en su día tendría que dibujar un pictus imaginarius, es decir, un pintor artístico, y luego sería seguida por un teselario, es decir, iría colocando en función de el motivo que le prepara un artista. Bien, nosotros nos hemos adelantado a esto y os hemos enviado una interpretación del mosaico, de una copia del mosaico de Tarragona, del museo de vuestra ciudad, y ya con la colocación que nosotros os proponemos de las teselas, ¿vale? Ya tenemos ya colocado el mosaico, la plantilla, sobre el tablets, y a partir de ahí empezamos a colocar la cola que va a pegar cada una de las teselas. Aprovecháis la pinza, que va a ser la manera fácil y cómoda de ir colocando las teselas, y vais colocando desde la fila superior hacia abajo, porque es mucho más cómodo, sobre todo al principio. Luego ya, cuando vosotros tengáis más habilidad, escogeréis otras fórmulas. Yo siempre aconsejo empezar desde el motivo, acabar el motivo y luego hacer el exterior. Pero en este caso, lo más cómodo y lo más fácil cuando uno empieza el mosaico es empezar desde la fila superior. No os preocupéis por la linealidad, porque estén muy alineadas, no pasa nada. Es decir, es más, os quedará mejor si vais rápidos y no atendéis a esta manía estética actual de que todas las líneas sean perfectas. Es decir, no lo eran en la antigüedad, porque se iba a mucha velocidad y se buscaba que tuviera el conjunto del mosaico. Estamos hablando de que este pequeño pez estaría colocado en algún punto de una estancia muy grande, pues no sé, 40 metros cuadrados, 50 o quizá 200 metros cuadrados. Imaginaros cuando se entraba por la puerta de esa habitación, de esa sala, encontrar un mosaico de unas dimensiones descomunales. Habría que buscar los detalles para encontrar el pez. Imaginaros cómo se vería, pues desde una altura de 1,50, que es a la que tenemos los ojos la mayoría de la gente, pues 1,50, 1,40 o 1,70, mirabas una panorámica del mosaico, no mirabas línea por línea a ver si estaba bien colocada. De hecho, si vais al museo, veréis que las líneas, aunque intentan estar perfectamente colocadas, no es posible, no están tiradas a línea, aunque lo intentan. Bien, empezamos entonces colocando de una forma rápida lo que es la parte, por así decirlo, la parte más común, la parte más tediosa y la que realmente colocaban personas con pocas habilidades artísticas, que es el paramento, es decir, lo que es la tesela blanca, que hacía un poco de azulejo general, es decir, el azulejo que cubre casi toda la estancia. Pues este es un azulejo muy pequeñito. Bien, esta pequeña tesela blanca, esta la colocaban personas que iban a destajo, que iban en velocidad, a mucha velocidad, y dejaban el espacio que ocuparía, en este caso, el motivo que es el pez, nuestro motivo figurativo, lo dejarían vacío, de tal manera que en el taller, es decir, en un taller como pueden ser hoy cualquier espacio cerrado con mesas y con sillas, personas con un conocimiento artístico, con unas habilidades artísticas superiores, ahí sí que realizarían este motivo. ¿Qué harían con este motivo? Bueno, pues lo llevarían, cuando lo tuvieran terminado, y muchos más, a los huecos que ya se habían previsto
que se colocarían todos estos elementos. Es decir, que la parte blanca se corresponde con personas que hacen la colocación como si fueran lo que son el terrazo de cualquier piso en cualquier lugar. Es decir, que el motivo sería pues aquel elemento artístico que se hace en el taller. Bueno, esta forma de colocación que vosotros estáis haciendo de una manera rápida, no os preocupéis si no llegáis a terminarle o no llegáis ni a la mitad ni a un tercio, porque ya habréis cogido esta habilidad y ya os voy dando yo información. Estas personas trabajaban tirando líneas de parte a parte de la estancia y con esas líneas iban colocando de una forma rápida sobre la línea con una masa, una argamasa, iban colocando las teselas. Y lo que sí os recomiendo, como les pasaba a ellos, era ir presionando de vez en cuando con la mano casi todas las teselas que habéis colocado. ¿Por qué? Porque hay que quitar la cantidad de cola o de argamasa sobrante que impediría un secado normal de las teselas hacia el paramento del suelo y, bueno, pues tardaría en secar algunas teselas y si vamos a echar una masa final, alguna se movería. Entonces lo mejor es, con un pisón, en el caso de ellos, que era una especie de gran tronco plano que pisaban todas las, o una llana, pisaban todas las teselas para que soltasen ese exceso de masa. Nosotros con la mano tocamos las teselas para que expulsen el exceso de cola. Bueno, estamos colocando lo que es la parte exterior de nuestro motivo. Nosotros vamos a hacer de teselario, pero tanto teselario común, el que aplica las teselas así en velocidad, como al artista que hace el motivo. Nosotros vamos a hacer las dos cosas y las vamos a unir. El motivo que estáis haciendo es un motivo con una técnica que se llama técnica directa o en positivo. Es decir, estamos haciendo el mosaico in situ colocándole directamente en el suelo. Esto solamente vale normalmente para los mosaicos, las teselas y los mosaicos que se hacen simplemente como el conjunto, el mayor número de teselas que solamente son de un solo color. Es decir, que aquellas que hacen la base del mosaico, que suelen ser de un solo color, o bien blanco o bien negro, estas se colocan de forma directa, es decir, directamente en el piso, en el suelo de la casa. Y como hemos dicho antes, se dejan los huecos preparados con las medidas preparadas en plantilla. El hueco se corresponde con una plantilla que se solía hacer o bien en madera muy fina o bien en papiro, y el tamaño de ese hueco que ha dejado el teselario, es decir, el colocador común, el que va en velocidad a destajo, ha preparado una plantilla de cuál es el tamaño del motivo que se tiene que hacer en nuestro taller. Vale. Esta plantilla se entrega en taller y se le dice que este es el tamaño que queda para el pez. Y allí el artista, un artista musivario, pero con unos conocimientos más avanzados y más habilidad, prepara esta imagen, este pez. Bueno, seguimos colocando. Recordar que no os preocupéis por hacer una colocación muy exacta, muy lineal. No se trata de esto. Y veréis que os quedará mucho mejor si la colocación es rápida que si tiráis a hacerlo de forma lineal. Y yo ahora es cuando, ya que habéis cogido marcha, empiezo a daros una serie de informaciones muy interesantes. Mirad, las teselas que vosotros estáis trabajando es una tesela reproducida y es una copia de teselas que había en época romana. Esta en concreto es muy fina, como veis es muy, muy delgadita. Tiene 3 milímetros. La que vosotros estáis tocando es de 7,5 por 7,5 por 3 milímetros de grosor. Las teselas normales en época romana eran de 9 por 9, 10 por 10, y luego las más pequeñitas estarían por debajo de 6 por 6 milímetros. Este tipo de tesela, el más pequeño, se reservaría para aquellas imágenes de elementos, por ejemplo, bien figuras humanas, caras,
fauna que requerían pues una calidad, una vistosidad que solamente se conseguía pues lógicamente con el tamaño de la tesela. Contra más pequeña, más calidad de imagen tenía nuestro motivo. Bien, entonces aquí estamos trabajando con una tesela de un tamaño grande, es decir, es un tamaño para cubrir suelos y además para hacerlo de una manera más o menos rápida. Estas teselas normalmente salían del mármol. ¿Y qué ocurría? Se hacían exprofeso estas teselas para hacer estos trozos de piedra se cortaban de este tamaño. Sí, efectivamente. Luego cuando podamos, os enseñaré cuál es en el tamaño mínimo en el que se serraban en época romana las barras, lo que eran las planchas de mármol, que en principio no se habían diseñado para hacer teselas, pero que, como sabéis, todos los edificios romanos tenían un aplacado, es decir, un revestimiento, la piedra, lo que hoy vemos como piedra, los monumentos, los edificios. Hoy ya no vemos el mármol que lo recubre, porque se ha reutilizado. Pero en su época, esta piedra vista, en Tarraco tenéis mucha piedra que se puede ver y que se corresponde pues con el circo, con el anfiteatro, con las murallas. Todo esto estaba recubierto con láminas de mármol, es decir, con placas de mármol, que podrían tener 2 centímetros de ancho, 1 centímetro de ancho y debían de tener pues aproximadamente pues 2 metros por 1. Imaginaros qué pedazo de baldosas tan gigantes. Bueno, en el trasiego de estas baldosas seguro que se romperían muchas de ellas y se iba reduciendo la utilidad de estos materiales y pasaban de ser losas muy grandes pues a losas más pequeñas para otros usos, por ejemplo, en lo que eran las paredes. Estos pequeños elementos que finalmente quedaban y que no servían prácticamente para nada, se les dio un uso, y ese uso era el que se recibían en una especie de varilla cúbica, y se iban cortando por trocitos con un martillo. Es decir, que luego os mostraremos cómo eran estos trozos y qué utilidad se les daba finalmente. Es decir, que se aprovechaba todo del mármol. Es decir, que la tesela es el último aprovechamiento que se hace del mármol en época romana. ¿Y esto cómo empezó? ¿Lo empezaron los romanos? Pues no, muchas cosas no las empezaron los romanos. Bueno, yo diría que ninguna o muy pocas. Es decir, lo que hicieron fue muy buen uso del conocimiento de otros. Eso sí que lo hicieron. Llegaron a estandarizar, incluso a industrializar los procesos. Imaginaros que esto se cortaba con sierra, es decir, el mármol se cortaba con sierra, y la utilización y el aprovechamiento que hacían los romanos para cortar placas de un gran cubo, de una gran piedra de mármol, era superior al que se consigue hoy en día. Hoy en día las sierras tienen un ancho de 3 milímetros, perdón, de grosor, con lo cual hay una pérdida de 3 milímetros o 3,5 en el corte, y los romanos conseguían 2. Imaginaros, es decir, en una piedra de 1 metro por 1 metro por 2 metros de larga, eran capaces de sacar más planchas que se sacan hoy. Hombre, ellos iban más lentos, sí, pero también lo hacían de la misma manera, es decir, lo hacían con maquinaria. Ellos no utilizaban la electricidad, pero sí utilizaban, por ejemplo, otros medios, como era, por ejemplo, lo que era la energía hidráulica, la del agua. Por medio de una noria y un vaivén conseguían mover sierras y mover montones de cosas. En este caso nos interesa que movían sierras. En mi libro, El mosaico romano, tecnología y práctica musivaria, aparecen los lugares e incluso la máquina que era la más utilizada en aquella época para serrar. De hecho, en Tarraco, que como sabéis es un festival único en toda Europa, vino un agente de Alemania trayendo una sierra de este tipo. Hicieron una demostración en el 2008, me acuerdo yo, que a mí me sorprendió. Y de hecho, bueno, en mi libro sale parte del trabajo de esta gente que reprodujo una sierra de estas. Bien,
Los primeros mosaicos, como os decía antes, no los hicieron los romanos. ¿Quién los hizo? Bueno, pues se sabe que de época antigua, es decir, 3000 años, entre 3000 años a 2500 antes de Cristo, en Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, bueno, allí se encontraron los primeros mosaicos, que no fueron con teselas, que fueron además con unos cilindros que lo que hacían era revestir unas columnas de un templo. Esta fue la primera idea de mosaico, ¿no? De hacer que algo, un revestimiento, tuviera, pues, no sé, vida, se le diera más color, más interpretación artística que no conseguía tener una simple columna. Bueno, pues ellos, por medio de cilindros en colores, conseguían darle, pues, bueno, unos efectos que era imposible dar, pues, con una piedra, sin más, ¿no? Un tronco de piedra o un capitel que no tenía más que el color de la piedra. Bueno, ellos revestían cosas. Los griegos los evolucionaron. Lo que empezaron es a utilizar lo que llamamos los cantos de río pequeñitos, piedras de río muy pequeñitas, ¿no? Estos pequeños cantos de río empezaron a utilizarlos de una manera muy artesanal y, bueno, hacían pavimentos extensísimos con estos cantos de río. Bueno, no contentos con esto, los griegos, que eran quizás los realmente inventores de este proceso, se embarcan en pasar de los cantos de río, pasan a tallar las piedras y hacerlas que fueran cúbicas, es decir, para que tuvieran una planidad, que a la hora de colocarlas en el suelo, pues no tuvieran el problema que tenían las piedras redondas, es decir, que en la forma de andar sobre una superficie que tenía pertuberancias, pues bueno, era incómoda, porque sobre un pie descalzo o una suela muy fina, pues es doloroso. Bueno, pues los griegos empezaron a hacer que las piedras fueran planas, ¿vale? Y nos vamos del canto de río, el canto pequeño, el guijarro, nos vamos a una técnica que ya evoluciona hacia el dado, es decir, una pieza cúbica, es decir, con todos los lados iguales, 9 por 9 por 9. ¿Esto a qué equivalía? Que era, pues, relativamente sencillo su colocación. En un principio, la fórmula más típica, la más fácil, era hacer pues, dibujos geométricos. Es decir, se hacían dibujos figurativos, paneles inmensos, gigantes, es decir, colocados en el suelo o bien en las paredes, pero era a modo de como colocar una especie de dibujo, pero realizado con piedras, ¿no? Lo de las piedras que cobran vida o las teselas que cobran vida. Bueno, pues estas piedras que cobraban vida nos explicaban circunstancias de la historia, del pasado, de lo ocurrido en esa época. Bien, pues los griegos dan el salto y empiezan a darnos las pistas de por dónde irá el mosaico de los romanos. ¿Qué hacen los romanos? Pues bueno, popularizarlo, lo primero, hacer que esto pueda tenerlo todo el mundo, es decir, todo el mundo que tenga dinero, claro, lógicamente, porque esto tenía un coste altísimo, no se lo podía permitir cualquier bolsillo en aquella época, solamente, bueno, pues los nobles y los hacendados, gente con mucho poder económico. Y esto empezó a popularizarse, como digo, y también a estandarizarse y a industrializarse. Había canteras dedicadas prácticamente a la extracción, otras dedicadas al serrado y otros dedicados a lo que es la extracción por medio de estas tiras que luego os enseñaremos, estas tiras que se cerraban y que luego se iban cortando a golpe de martillo, una a una, de una forma, bueno, pues muy industrial, muy rápida. Es decir, se hacían toneladas. Todavía hoy, me parece que es en Turquía, incluso he visto en Portugal, cómo se cortan
trozos más grandes para hacer lo que llaman el mosaico portugués, que es un poco, la piedra es bastante más grande, tiene 9 o 8 centímetros por 8. Es decir, que todavía se utiliza la misma técnica, nada más que los romanos pues utilizaban la tesela esta que hemos dicho más pequeña, de 9 por 9 o 7,5 por 7,5 o 10 por 10. Bueno, la evolución que toca al mundo romano, ahí empezamos a utilizar una tesela que tiene dos colores, que es bicromática, blanco y negro. Como el mundo del mosaico nos llega de Italia, a partir de que lo que es la península itálica y Roma empiezan a florecer, económicamente la República empieza a ver, pues no sé, todas las ventajas de esas conquistas, empiezan a ser los romanos mucho más ricos y a partir de ese momento, bueno, empieza a fluir de alguna manera, pues bueno, todo este lujo, que en este caso, en el que nos ocupa a nosotros, el lujo se nos iba en lo que era la compra de mármol, de teselas para las villas y las domus. Imaginaros que, mirad, en un mosaico encontrado en Noeda, Cuenca, gigantísimo, porque es el más grande que se cree que hay en Europa sobre una escena donde aparecen muchos personajes, se encontraron teselas traídas de cerca de 34 o 35 canteras diferentes. Imaginaros que estamos hablando de Cuenca, ¿vale? Y que hay canteras que aparecen en Croacia, canteras que aparecen en Turquía, es decir, en el norte de África, es decir, en todos los lugares del Imperio Romano. Y los que hacían el mosaico consideraban que algunos colores eran mucho mejores los extraídos en lugares más lejanos porque tenían más calidad, más pureza, más fuerza, y no había problema, se traían. Se ponían las piedras en los barcos y los barcos eran fletados hacia las poblaciones más cercanas a estos lugares donde estaban las villae, las domus de campo, ¿vale? Así que no había problema, es decir, no era por cuestión de dinero. Que sepáis que, claro, que las canteras era un medio económico para el emperador de obtención de muchísimo dinero. Es decir, que el emperador, más allá de las conquistas y de lo que le ofrecía, pues todo lo que en guerra, el botín de guerra le podía dar, una vez las conquistas pararon en el siglo II, pues bueno, el emperador obtenía beneficios de todo aquello que era único y exclusivo de él, ¿no? Como podían ser las minas de metales preciosos o las canteras en este caso. Imaginaros que todo el mundo que quería hacer una imagen a la medida de Roma, imagen y semejanza, y él ya se encargó de poner a Roma como un buen catálogo, porque lo que hizo fue recubrir prácticamente Roma con mármol. La encontró, como él decía, sobre todo Augusto, decía, yo encontré una Roma de madera y ladrillos de barro y he dejado una Roma bañada o revestida de mármol. Bueno, pues cualquier ciudad del actual imperio tenía que pasar por hacer por las mismas cubriciones de sus ciudades con mármol. ¿Y esto a quién se lo podían comprar? Pues lógicamente al único que lo podía vender, que era el emperador. Bien, dicho esto, imaginaros que el modelo bicromático de mosaico dura aproximadamente 2 siglos y empieza a ser incipiente el pancromático, el que utiliza todos los colores en el Oriente y en África. Es decir, que la escuela de dos colores que nos viene de la península itálica y que un poco tanto Hispania como la Galia seguimos esa misma dinámica de la creación de mosaico, hay por así decirlo, una evolución que nos viene de Oriente y que nos viene de África. Y a partir del siglo II empezamos a tener ya mosaicos pancromáticos, es decir, con todos los colores.
ya las estancias ganan color, es decir, incluso se superponen los mosaicos antiguos y pasan a colocarse encima de esos mosaicos otros de más calidad, y ya lo geométrico se queda como una especie de marco, donde se van a incluir todo lo que son las nuevas fórmulas de, de creación de mosaico, ¿no? Es decir, ya empezamos a tener un mosaico que nos quiere decir algo. Y aquí las técnicas ya empiezan a variar. Mirar, el mosaico antiguo pavimental, por así decirlo, es un mosaico que simplemente lo que busca es tener un pavimento pues más o menos gracioso, lujoso, pero no se complica la vida en el nivel estético, ¿no? O artístico. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un mosaico mural o de pared, ya ahí queremos decir algo, porque es como un cuadro que colgamos. Pues ellos tenían la misma visión. El suelo era para andar, en un principio, no le daban mayor importancia. Sí le querían dar un toque artístico, pero donde empezaron a descargar el arte fue en los muros, básicamente. Pero vieron que podían pasar la misma imagen, la podían llevar al suelo. Y bueno, y porque era capaz de resistir, porque el mármol, como sabéis, es una piedra muy dura que resiste el paso del tiempo y además el paso de las personas. Es decir, que el desgaste lo aguanta perfectamente. Bueno, no hay más que decir que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, tenemos mosaicos casi perfectos después de 2100 años, ¿no? Imaginaros. El que no podía llegar a estos mosaicos figurativos y realizados con mármol, pues se quedaba en el opus signinum, que es una especie de opus es obra, y esta obra la realizaban con una especie de masa machacada de lo que eran las tejas, era un polvo rojizo que compactado con una argamasa, como podía ser, pues, no sé, la misma la que sale de las piedras calizas, la cal. Esta argamasa daba una resistencia tanto al agua como de dureza suficiente, pero era muy sosa, es decir, era un solo color colocado en el suelo, muy compactado, muy duro, que se podía fregar, echar agua, pero no tenía vida. Entonces a esta superficie lisa, colorida, se le colocaban una serie de piedrecitas y a esto se le daba un poco de gracia. Es decir, que era un suelo pobre, pero que tenía algún dibujo. Se incluía alguna tesela, no muchas porque su coste era alto. De ahí nos podíamos pasar al opus, a la obra sectile, ¿no? El opus sectile era el aprovechamiento de estos trozos de mármol que se habían roto para hacer obras mayores, y bueno, el artesano hacía dibujos de geometría, básicamente, dándole un poco de gracia a trozos más grandes, sin llegar a ser el mosaico este figurativo que nosotros trabajamos. Son trozos de mármol de tamaños más grandes, ¿vale? Y entonces nos vamos al que nos interesa, es decir, la piedra, ya llegando al límite de su aprovechamiento, hemos dicho que nos lleva a lo que es la tesela, ¿no? Una piedra muy pequeñita que es fácil de aprovechar desde cualquier tamaño de rotura que tengamos en cualquier losa. ¿Este qué es? El opus tessellatum, el que estamos haciendo nosotros. Bien, este opus tessellatum tiene la ventaja de que nos da la posibilidad de que sea regular, es decir, la tesela conseguimos que sea regular. Es decir, nosotros, como ya nos viene trabajada en una varilla de un tamaño muy regular, lo único que hacemos es cortarla en trocitos. ¡Pum! Es decir, con un martillito conseguimos hacer el corte. En futuros talleres haremos toda esta práctica real, total, es decir, con todos los elementos. Ahora mismo simplemente estamos haciendo un mosaico con la intención de que tengáis una llegada fácil
y que os interese este mundo que es fantástico, es muy bonito, muy placentero y que da además como resultado la terminación de una obra de arte. Es decir, que esto no es hacer un puzzle y luego desmontarle o colocarle en una pared. Aquí estáis haciendo una copia de algo que está en un museo. Y a veces, si el acabado es bueno, muy poca gente va a saber, vamos, si lo sabe, evidentemente porque tendrá que pasar tiempo para que parezca que es antiguo, pero su acabado se parecerá mucho al acabado que veis en un museo. Y luego el siguiente paso, es decir, el siguiente tipo de mosaico, el más complejo, el que ya equivale, para así decirlo, como al límite artístico, es decir, ahí es el que marca el límite entre un artista y lo que es un colocador sin más de teselas, sería el opus vermiculatum. Este equivale a trabajar con tesela de muy poco tamaño, de 5 por 5 milímetros. Y imaginaros que hay mosaicos que hoy están en museos que llegan a tener en 1 centímetro por 1 centímetro cerca de 56 piezas. Es decir, evidentemente no son teselas, son esquirlas. Esquirlas que unidas unas a otras y degradadas, es decir, colocando la imagen, viendo la imagen ya en 1 centímetro, sino viéndola en 40 centímetros por 40 centímetros, el nivel de detalle que consiguen es espectacular. Es decir, yo en mi libro reflejo dónde están estas obras, en qué museos, qué piezas son, y es para ponerse a contemplarlas delante porque, bueno, es increíble que ahí pueda haber 50 y pico teselas o esquirlas en ese centímetro. Bueno, solamente con ver el mosaico ya se puede hacer una idea de la calidad, claro. Bueno, pues entonces ya tenemos todos los tipos de obra que se pueden hacer con las teselas y nos vamos a pasar ya a lo que son los motivos, ¿no? Es decir, hemos dicho que hay un motivo, por así decirlo, el que diríamos el más básico, el primero, que es el geométrico. Los motivos geométricos pueden ser complejos, ¿eh? Es decir, no os imaginéis que es tirar una cenefa y colocar, yo qué sé, un nudo de Salomón repetido en los bordes y luego colocar algo ahí en el centro para un medallón y que con esto, que es muy fácil. No, no, no. Hay motivos geométricos que nosotros sacamos en el libro que tienen una complejidad muy alta y bueno, incluso seguidos con plantilla como esta que os hemos dado, serían complejos de seguir, ¿eh? En el libro podéis verlo, incluso, bueno, si no en internet, que hoy está libre para todo el mundo, os haréis una idea de lo que os estoy hablando. Es decir, y es geometría, ¿eh? No estamos hablando ya de escenas. Bueno, pues en cuanto a las escenas, las representaciones que hay en el mundo romano, que es el que nos interesa, aunque también en la Grecia romana también hay este tipo de mosaicos, tenemos, por ejemplo, representaciones geográficas. Imaginaros que en muchos mosaicos el dueño de la casa lo que intentaba era mostrar a aquellos visitantes que llegaban, pues qué era lo que circundaba la casa, ¿no? Es decir, que a lo mejor no tenían posibilidad de verlo esos visitantes, pero él se lo mostraba en un gran mosaico, por ejemplo, en el salón. Y en ese salón pues metía pues animales salvajes, animales domésticos, escenas de la casa, si era un agricultor o tenía ganado, es decir, cuando salían de caza, él les hacía una especie de visión general por medio del mosaico de qué era lo que había alrededor de su casa. Bien, luego tenemos motivos generales. Ahí, por ejemplo, podemos mezclar lo que son motivos florales con personas e incluso animales. Ahí las complejidades todavía son mayores, porque hay el Pictus Imaginarius generaba, por así decirlo, una gran imagen, un gran dibujo, donde hacía una mezcla de todas las técnicas y de todos los motivos habidos. Estos son muy complejos. De hecho, a la hora de verlos, bueno, llevan muchísimo tiempo porque
cada tipo de motivo se ve que lleva una técnica, un número de teselas y un tipo de tesela que van variando en función de lo que se quiere decir. Luego están los motivos animales, cuando van solos. Bueno, estos son los más recurrentes, desde luego son de los más recurrentes junto con los florales. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Daros una vuelta por Tarraco en lo que es vuestro museo, el arqueológico, y tiene allí unas paredes, que esos mosaicos no estaban en las paredes, que lo sepáis, que me imagino que lo sabéis, esos estaban en el suelo. Lo que pasa que, bueno, para que no ocupen tanto, pues se han colocado allí. Pero imaginaros que el 90% de los mosaicos recuperados se corresponden a lo que es el mosaicos de suelo, ¿no? Mosaicos que se pisaban, es decir, que había colocación de muebles, que la gente pasaba por ellos. Luego en el mundo romano se utiliza mucho el mosaico para lo que son las escenas alegóricas. Es decir, la escena alegórica nos indica, nos quiere enviar un mensaje. Y este mensaje, bueno, a veces pues pueden ser pues, de escenas de costumbres del mundo romano, a veces pueden ser simplemente pues, los habitantes y moradores de la casa, es decir, en una escena de su vida diaria. Otras veces puede ser temas mitológicos, que eran muy aficionados los romanos a los temas mitológicos, más porque los demás supieran que eran gente muy culta, cuando a veces no lo eran, es decir, no sabían ni quién era el que les habían puesto en el suelo. Pero bueno, de cara a los demás, ellos daban una imagen de ser personas muy, muy cultas porque podían decir o describir la escena sabiendo poco más de lo que describían. Y luego había también lo que eran motivos deportivos, sobre todo motivos donde aparecían carros tirados por caballos en los circos, gladiadores, es decir, que eran lo habitual. Las caras, los bustos, las imágenes de personas también son recurrentes. Hay escenas hasta de sexo, es decir, imaginaros que vamos, que lo tocaban todo, ¿vale? Nosotros ahora estamos acercándonos al momento final, porque nada más que tenemos hasta las 8. No sé cómo lleváis el mosaico vuestro. Nosotros, como veréis, casi, claro, tenemos más práctica. Es decir, ahí jugamos con ventaja. Y casi, si os fijáis en la imagen, ahora os vamos a mostrar justo el momento de cortar, que va a ser cuando nos quitemos nuestro... acabemos con el último lugar donde hemos colocado la cola y os vamos a mostrar hasta dónde hemos llegado nosotros. Bueno, vamos a presionar las teselas últimas porque es lo que os he pedido, que ya sabéis que tienen que echar hacia afuera lo que es la cola. Y ahora os vamos a subir a cámara para que veáis, hasta dónde hemos llegado nosotros. ¿Lo veis? ¿Alguien puede hacer feedback? Es decir, ¿me puede decir si lo está viendo? Bueno, me imagino que sí. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nosotros... Bien, no pasa nada si no habéis llegado hasta este punto, porque lo que ha quedado claro es simplemente que hay una forma de colocación que no ha de ser muy lineal, sino que ha de ser rápida, y que os quedará bien cuando coloquéis la masa. Nosotros vamos a ir ya directamente a la masa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar yo os pido que le dejéis y ahora ya escuchéis. Ahora vamos a la parte final, que es la más importante. Mirad, el mosaico ya le tenemos terminado. Hemos sacado el mosaico y os le vamos a acercar. Mirad, este es el mosaico que os va a quedar a vosotros. ¿Le veis entero? ¿Veis el mosaico? Así os va a quedar el mosaico. Vale. Sí, muy chulo. Vale, pues ese mosaico, tal como veis, ahora vamos a darle la masa que va a hacer que quede perfectamente compactada toda la obra y aparte terminada. Mira, os vamos a enseñar cómo va a quedar. Ahora vamos a cogeros el otro que ya hemos acabado, que le acabamos ayer. Le vamos a subir a cámara. Mirad cómo queda después de la masa. ¿Lo veis? ¿Le veis? Me imagino que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve. Bien. Pues todavía a este le falta el barniz, que le daría todavía más fuerza en los colores. ¿De acuerdo?
Bien, ahora vamos a empezar con nuestra masa. Vale. Tenemos, yo os pido que escuchéis, por lo menos, y que veáis, ¿no? Porque tiene su pequeña complejidad. No hace falta que lo acabéis hoy, de verdad, o por lo menos al mismo ritmo que lo hemos hecho nosotros. Que a lo mejor alguno lo ha hecho incluso, lo ha acabado ya. Me sorprendería, pero sería una noticia muy interesante. Si alguien ya lo ha acabado. ¿Alguien lo ha acabado? ¿Alguien lo ha acabado ya? Que va, no. No. llego tanto. Bueno, bien. No. Bien, bueno, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque os habéis metido con un mosaico complicado, ¿eh? Es decir, nosotros, vamos a ver, tenemos mosaicos, para que os hagáis una idea, de 2 metros por 1 metro, y de ahí para abajo de 30 por 30 centímetros, 20 por 20. Este es complicado para iniciarse, pero bueno, yo confío en que vais a sacar un buen mosaico cuando finalicéis. Mirad, ya estamos prácticamente colocando, mezclando la masa, es decir, la argamasa que os hemos enviado en la bolsita. ¿Y cuál es el procedimiento? Mirad, echáis la mitad de lo que es o un poco más de lo que os viene en la bolsa, lo echáis en el vaso. Ahí echáis agua. Al principio, para poderla deshacer, no hace falta que seáis generosos en el agua, que no se os quede muy aguado. Tiene que estar como yo digo, como si fuera crema de yogur, sin estar líquida, pero que esté con una pasta muy suave. Vale, le vamos echando más agua y deshacemos prácticamente lo que son los polvos de esta argamasa. Esta ya es una argamasa preparada, es decir, no podéis tocar lo que sería la cal, que sería realmente el elemento aglutinante, porque, bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Estas masas ya están preparadas y además son inocuas para nuestra piel. Bien, ya tenemos la masa preparada. Si la veis, ya está. Vale. ¿Qué vamos a hacer primero que todo esto? Primero vamos a, como hacen los albañiles, es al ladrillo que le echan para poder revocar, le echan agua, es decir, le mojan con una esponja húmeda, mojan la tesela. Y ahora vais a ver cómo ahí moja de forma generosa y rápida, porque no nos queda mucho tiempo. Bien. Yo os voy a quitar esto es. Vale, pues entonces ya estáis viendo que está mojado y a partir de aquí sí que empezamos ya a colocar la argamasa. ¿Por qué? Porque no va a hacer que retraiga, porque un elemento está seco y lo otro está húmedo. Vale, empezamos a colocar toda la argamasa, la colocamos en una parte nada más y vamos extendiendo, ¿vale? De una forma rápida y además no hay que tener cuidado, para nada hay que tener cuidado. Es directamente llenar todos los intersticios, es decir, todas las rendijas con la masa. Ese es lo principal que tenemos que hacer ahora. Si vemos que se nos queda la masa dura, es decir, que tira por efecto del soporte que no está suficientemente húmedo, echamos un poquito de agua. Es decir, sin más, echamos un poquito de agua o empezamos con la esponja húmeda. Ayudarnos. La cuestión ahora es rellenar todos los intersticios, es decir, todos los huecos que tengamos. Nos ayudamos de la brocha en principio y luego ya con la esponjita húmeda empezamos a llevar de un lado para otro. Yo creo que ya podemos pasar con la esponjita para hacerlo más rápido. Bien, ahora ya empezamos con la esponja a llevarlo de un lado para otro. Veréis que lo que hacemos es, allí donde falta masa para que entre las rendijitas, lo ayudamos o bien con la brocha o bien con la esponja. La esponja lo hacemos a modo de espátula. Lo que pasa es que lo bueno que tiene la esponja como espátula es que arrastra una cantidad de material y luego si presionamos lo metemos en el interior. Con una espátula, yo ahí os aconsejo cuando tengáis grandes superficies, que desde luego una llana, que se repartiría mejor, pero para esto tan pequeño no hace falta. Vale, ya tenemos más o menos
si os fijáis, una pasta colocada encima del mosaico. Y ahora vamos a empezar a proceder a retirar el sobrante, ¿vale? Bien, esponja húmeda, no que cuye agua, sino esponja húmeda, y empezamos a arrastrar poco a poco, si hace falta humedecerla más para empezar a liberar, a retirar el exceso, lo hacemos, ¿vale? Aprovechamos que la esponja está húmeda y llevamos el sobrante hacia las zonas donde haga falta. Es decir, hay zonas que tendrán más cantidad o ya estarán totalmente cubiertas, y hay otras que les hará falta que ese sobrante le llevemos pues a los lugares donde no tenemos todavía masa o no se ha cubierto la rendija. ¿De acuerdo? La esponja es muy agradecida en esto, ¿eh? Es decir, que nos ayuda bastante. Si una vez retirado todo el sobrante nos quedasen partes del mosaico con rendijas sin cubrir, no hay problema. Tenemos argamasa suficiente para crear otra masa nueva y volver a recubrir aquellos lugares que hace falta echar masa. ¿Veis? Ella se ha dado cuenta de que incluso retirando se encuentra con lugares donde no ha habido masa. Bueno, pues nada, le vuelve a dar y vuelve a introducir ahí masa. Vale, con la esponja vuelve otra vez a llevarse el sobrante. El sobrante hay que pasarle por el agua para limpiar la esponja, es decir, para retirarlo realmente de la esponja. La esponja lo retira de la superficie y con la esponja llena, embotada de nuestra argamasa, lo tenemos que limpiar, es decir, traspasarlo al nuestro pequeño recipiente. Vale, una vez que la hemos limpiado, volvemos a repetir. Esta es la parte más tediosa, ¿eh? Pero es la más importante. Recordar, no es pegar las teselas lo más importante, que esto con plantilla es sencillo. No, aquí lo importante es este proceso. ¿Por qué? Porque tenemos que retirar todo lo que supera, todo lo que está por encima de la tesela. Y también tenemos que, claro, que introducir lo que es la argamasa en todos los intersticios. Es decir, tenemos que cubrir todas las rendijitas con nuestra argamasa. Bueno, ya empezáis a ver el pez. Primero estaba entero cubierto y ya empezáis a ver el pez. Vale. Y además vamos muy bien de tiempo, porque aunque el taller termina a las 8, vais a poderlo ver. Cuidado, todo esto que estáis viendo ahora lo vais a poder tener en vídeo para que podáis repasarlo. No hay problema porque incluso si algunos queréis podemos estar en contacto. Yo estaré este fin de semana en Tarragona dando otras charlas relacionadas con otros trabajos que he realizado, pero que vamos, que soy accesible, habléis con el departamento de prensa y soy accesible a cualquier persona que esté en Tarracoviva. Bien. Estáis viendo que ya está todo bastante libre, que ya la masa se ha retirado. Bien, ahora vamos a explicaros un truco muy interesante que tenéis que tener en cuenta. Vale, yo creo que aquí podemos cortar. Mirad, vamos a enseñaros cómo ha quedado de forma rápida. Todavía le falta un poquito. Mirad cómo ha quedado. Vale, ahora hay un truco que os la vamos a enseñar ahora porque sois en esto aprendices, principiantes, o alguno a lo mejor es alguien que ya ha trabajado este tema. Os vamos a enseñar unas toallitas muy curiosas que tomar cuenta de ellas, que os van a ayudar en momentos que necesitéis hacer una retirada de la argamasa. Son las toallitas de estas que se dan en las pieles de los bebés. Bien. Estas solamente sirven para cuando somos aprendices y queremos que nos quede el primero, que nos quede muy bien. La retirada de la argamasa con agua requiere una atención muy constante, ¿eh? Es decir, tenéis que estar muy encima de ello. Esta, ¿qué os permite la toallita? La toallita sí que lo retira, ¿vale? Esta utiliza un método químico, pero mirar cómo queda, mirar cómo va quedando, el color, cómo va quedando de la tesela. ¿Os estáis fijando? Bueno, la retirada es casi total.
y mirar, ahora os la vamos a acercar, os vamos a quitar un poquito más de la parte de abajo que tiene bastante todavía. Y ahora vamos a haceros una presentación, y esto que no la hemos acabado, pero bueno, que os va a hacer una idea, ¿vale? Mirad, os vamos a mostrar ahora mismo cómo quedaría vuestro mosaico una vez terminado con el proceso que nosotros os hemos indicado, ¿de acuerdo? Es decir, se parece, si no vierais el original, os parecería que este es un buen original. Y claro, esto cuando lo terminéis y lo rematéis con un marco, bueno, va a ser una obra artística antigua, muy interesante, que vais a poder, bueno, mostrar y que, bueno, que es, yo creo que es un buen premio para un taller como este. Este taller es único, os lo puedo decir. Yo hago otros trabajos para otros yacimientos y otros lugares, y lo que hace Tarraco no lo hacen otros lugares de España. Es decir, que este mosaico, tenerle en un taller, os digo que es un lujo, y bueno, vosotros lo apreciaréis mejor todavía. Pues nada, esto es el final de nuestro trabajo, de nuestro kit. Lo que recibisteis en su momento, como culminación, es la imagen que os he pasado. Yo lo que os pido es que ahora, cuando nosotros cortemos, sigáis el mismo ritmo que teníais, o lo dejáis para otro momento, y bueno, como ya conocéis el acabado, sabéis cuál es el proceso porque lo habéis visto, os va a ser muy fácil hacer exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. El resultado final ya lo habéis visto en directo, no nos hemos traído nada que vosotros no hayáis visto o hayáis tenido delante, y bueno, nada más que animaros a que este sea el principio bueno, pues de una... bueno, de un continuar en este mundo del mosaico, en esta apreciación artística de un arte que bueno, que hemos heredado y que lleva 2000 años con nosotros, y que ahora nosotros le ponemos de una forma fácil para que vosotros arranquéis en él. Y luego cada uno que coja el camino y que elija cuáles los modelos y el tipo de material que quiere utilizar. Nosotros solamente os hemos servido de vehículo para generaros interés y gusto por un arte antiguo que tiene que ver mucho con vosotros y con vuestra arqueología, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en Tarragona. Nos vemos en Tarragona. Soy accesible, y por medio del departamento de prensa tienen mi teléfono y saben dónde estoy, así que hasta la próxima. Nos vemos este fin de semana.